Continuamos con las vértebras torácicas. Las vértebras torácicas, en realidad prácticamente todas en su morfología van a ser muy similares, a excepción de las vértebras torácicas de los niveles más inferiores de la columna vertebral torácica, correspondientes a T10, T11 y T12. Esta es una vértebra torácica tipo y podremos identificar, al igual que en la gran mayoría de vértebras, un cuerpo vertebral, un arco vertebral, un agujero vertebral y una serie de apófisis o procesos que emergen del arco vertebral. En lo que respecta al cuerpo vertebral, nosotros observaremos que a nivel de la cara lateral del cuerpo vertebral de las vértebras torácicas encontraremos unas pequeñas superficies a manera de fosas que se denominan las fositas costales. ¿Ya? Estas fositas costales se encuentran en número de dos, una ubicada en la porción superior y otra en la porción inferior de la cara lateral del cuerpo vertebral. Y se denominan la fosita costal superior y fosita costal inferior respectivamente. Estas fositas costales superior e inferior en realidad hacen parte de una gran fosita costal en la cual articulará la cabeza de la costilla. Si continuamos hacia la parte posterior, igualmente encontraremos el arco, delimitando el agujero vertebral. Este agujero vertebral de las vértebras torácicas, a diferencia del agujero vertebral de las cervicales, tendrá una morfología más bien redondeada. Una morfología redondeada y en realidad en tamaño será más pequeño que el agujero vertebral de las vértebras cervicales. De este arco vertebral emergerán unos procesos articulares superiores, unos procesos articulares inferiores, unos procesos transversos y un proceso espinoso. En lo que respecta a los procesos articulares superiores y los procesos articulares inferiores, al igual que en el resto de niveles de la columna vertebral, estos presentarán unas superficies articulares denominadas las carillas articulares superiores e inferiores respectivamente. Como característica diferencial de las vértebras torácicas tenemos que en realidad hay un proceso transverso que en realidad es mucho más desarrollado si lo comparamos con las vértebras cervicales que acabamos de estudiar. Este proceso transverso de las vértebras torácicas también presentará como característica diferencial una superficie articular en su terminación que se denominará la fosita costotransversa o fosita costal transversa, lugar en donde articulará el tubérculo costal. Y finalmente tenemos el proceso espinoso. En las vértebras torácicas este proceso espinoso no se bifurcará. Esa será una de las características también diferenciales de las vértebras torácicas respecto a las cervicales. Además, este proceso espinoso de estas vértebras se dirigirá de manera mucho más notoria hacia abajo, ¿ya? Y conforme descendamos de nivel en la columna vertebral, será mucha más notoria esta inclinación. En lo que respecta al cuerpo vertebral, este también aumentará de tamaño conforme vayamos descendiendo de nivel en la columna vertebral torácica.
Bien, ahora vamos a rememorar entonces los detalles anatómicos de las vértebras torácicas tipo eh, en los diferentes aspectos o desde los diferentes puntos de vista que nosotros las podemos apreciar. Tenemos entonces desde el punto de vista superior o desde el aspecto superior que tendremos el cuerpo vertebral, de hecho con su cara superior hacia atrás, el arco vertebral con su pedículo y su lámina, los procesos articulares superiores con sus superficies articulares, ¿ya? Las carillas articulares superiores, ¿ya? Los procesos transversos, en los cuales pues desde el punto de vista superior no apreciaremos de una manera adecuada pues lo que corresponde a la fosita costotransversa, y a nivel de la línea media en la parte posterior el proceso espinoso, que característicamente, vuelvo y repito, será un proceso que no tiene bifurcación. Desde el punto de vista lateral observaremos el cuerpo vertebral a nivel de la cara lateral, las fositas costales superior e inferior. Observaremos esta porción inicial del arco vertebral que se denomina el pedículo del arco vertebral, la incisura vertebral superior que se forma y la incisura vertebral inferior que se forma por este pedículo, los procesos articulares superiores. Desde este punto de vista no apreciamos adecuadamente las superficies articulares. Observamos el proceso articular inferior, tampoco apreciamos desde este punto de vista la superficie articular de este proceso. Sí que apreciamos el proceso transverso, y aquí sí observamos de manera mucho más clara la fosita costotransversa. Si continuamos hacia posterior, pues también apreciaremos lo que corresponde al proceso espinoso de esta vértebra. Y finalmente, desde el punto de vista inferior, apreciaremos el cuerpo vertebral con su cara inferior, apreciaremos el agujero vertebral, los pedículos del arco vertebral, las láminas del arco vertebral, los procesos articulares inferiores con sus superficies articulares o carillas articulares inferiores, los procesos transversos y el proceso espinoso. Hay una particularidad en la vértebra T1, en la primera vértebra torácica, en la cual no observaremos una fosita costal superior y una inferior que pues se deben unir con las adyacentes para formar como tal una fosa costal completa, sino que observaremos a nivel de T1 una fosa costal completa, ¿ya? Que articulará con la cabeza de la primera costilla, y una fosita costal inferior que sí será pues en realidad la mitad de una fosa costal, y que tendrá que unirse con la fosita costal superior de T2 para que articule la cabeza de la segunda costilla. Bien, estas entonces son las características de las vértebras torácicas tipo. Sin embargo, debemos tener en cuenta que las vértebras torácicas de niveles inferiores en realidad se asemejan mucho a las vértebras lumbares, ¿ya? Vamos entonces a estudiar los detalles anatómicos de las vértebras lumbares. Y entonces aquí tenemos una vértebra lumbar. Las vértebras lumbares, si nosotros observamos y tratamos de compararlas con las cervicales y con las torácicas, notoriamente presentan un cuerpo mucho más desarrollado. Un cuerpo vertebral que en realidad va a ser mucho más grande y que tiene pues mucha más masa ósea respecto a las torácicas y las cervicales. Obviamente todo esto teniendo en cuenta lo que habíamos mencionado inicialmente, y es que conforme vamos descendiendo de nivel en la columna vertebral, este cuerpo aumentará de tamaño. Entonces,
Tendremos en la parte anterior, al igual que en todas las vértebras, un cuerpo vertebral. Ya aquí observaríamos lo que corresponde a la cara superior de ese cuerpo vertebral, un arco vertebral, ya con su pedículo y su lámina, delimitando un agujero vertebral que en este caso, a diferencia de las torácicas, no es esférico, sino que vuelve a adoptar una morfología más bien triangular. En realidad, este agujero va a ser más grande respecto también a las vértebras torácicas, y en lo que corresponde a los procesos o apófisis, tendremos que también presenta procesos o apófisis articulares superiores, ¿ya? Procesos articulares inferiores y procesos espinosos. Sin embargo, en realidad aquí sí hay muchas más particularidades, empezando por los procesos costiformes, porque en realidad serían los remanentes de las costillas a este nivel. Respecto a los procesos articulares superiores, vamos a tener que estos procesos articulares superiores igualmente van a presentar unas carillas articulares superiores, y en los procesos articulares inferiores igualmente observaremos unas carillas articulares inferiores. Sin embargo, en la parte posterior, tanto del proceso costiforme como del proceso articular superior, tendremos una serie de apófisis o procesos adicionales que no habíamos observado en niveles superiores. Por detrás del proceso costiforme encontraremos una pequeña saliente ósea que se denomina el proceso accesorio. Y por detrás del proceso articular superior observaremos también una pequeña saliente ósea que se denomina el proceso o apófisis mamilar. Es decir, que tendríamos dos apófisis adicionales. Hay que tener en cuenta también que algunos autores denominan en realidad al proceso accesorio como el remanente del verdadero proceso transverso en el nivel lumbar. Si continuamos hacia posterior, pues vamos a encontrarnos igualmente aquí, a nivel de la línea media, un proceso espinoso. Y este proceso espinoso diferencia notablemente de los procesos espinosos de las vértebras torácicas y de las vértebras cervicales, porque es un proceso en realidad corto, no termina en punta, a diferencia de lo que ocurría a nivel cervical y torácico, y se dirige ligeramente hacia abajo, pero no tan notorio como a nivel torácico. Tampoco se va a bifurcar, sino que va a terminar más bien achatado. Estos entonces serían los detalles anatómicos característicos de una vértebra lumbar. Y en realidad en las vértebras lumbares no hay excepciones. Es decir, todas las vértebras lumbares en realidad tienen una morfología muy similar. Vamos entonces a repasar los detalles anatómicos de una vértebra lumbar. Empecemos desde el punto de vista superior, que lo tenemos aquí. Vamos a observar el cuerpo vertebral, para ser más específicos, la cara superior del cuerpo vertebral, continuando hacia posterior el arco vertebral. En su porción inicial, recordemos que se denomina pedículo del arco vertebral, y lo que se encuentra en la parte posterior, que sería la lámina del arco vertebral, delimitando el agujero vertebral. Hacia lateral, nosotros desde este punto de vista observaremos los procesos costiformes o procesos costales. Por detrás de la base del proceso costal observaremos una pequeña saliente ósea, ¿ya?, que se denomina el proceso accesorio. Continuamos hacia posterior, encontraríamos a este nivel el proceso articular superior, y en la porción más posterior
a este nivel, encontraríamos el proceso o los procesos mamilares. Siguiendo hacia posterior, encontraríamos entonces aquí el arco vertebral con sus láminas y finalmente a nivel de la línea media el proceso espinoso. Desde el punto de vista lateral, observaremos en la porción anterior el cuerpo vertebral continuándose hacia los lados con el proceso costal. En la porción superior, lo que se denomina el proceso articular superior. Y recordemos nuevamente que también hay unos procesos accesorios partiendo de estos procesos que hemos mencionado, desde la base del proceso costal, el proceso accesorio y en la porción posterior del proceso articular superior, los procesos mamilares. Desde este punto de vista lateral también alcanzamos a observar el proceso articular inferior en la parte inferior, ¿ya? Con su carilla articular inferior. Y finalmente hacia atrás observaríamos el proceso espinoso de la vértebra lumbar. También a este nivel observaremos la incisura vertebral superior y la incisura vertebral inferior. En lo que ya corresponde a la cara inferior o a la visión o el aspecto inferior de la vértebra lumbar, entonces tenemos que observaremos el cuerpo vertebral por su cara inferior, observaremos el arco vertebral con su pedículo y sus láminas y observaremos la parte o la cara inferior de los procesos costales. No apreciaremos de una manera pues adecuada en realidad lo que corresponde a los procesos mamilares ni accesorios por pues, la ubicación que estos tienen. Lo que sí observaremos son los procesos articulares inferiores con sus superficies o carillas articulares inferiores y finalmente a nivel de la línea media, ¿ya? Continuando del arco vertebral el proceso espinoso. Con esto entonces hemos acabado de estudiar los detalles anatómicos de las vértebras lumbares. Sin embargo, habíamos mencionado que las vértebras torácicas inferiores tenían una morfología muy similar a una vértebra lumbar. Aquí tenemos entonces una vértebra torácica inferior. Si nosotros detallamos, pues en realidad tiene un cuerpo vertebral desarrollado, al igual que las vértebras lumbares, ¿ya? Tiene un proceso espinoso, que en realidad es muy breve, achatado, al igual que las vértebras lumbares, ¿ya? Y tiene un agujero vertebral que tiene una morfología en realidad pues aún todavía ligeramente redondeada, a diferencia de las lumbares. ¿Cómo podremos entonces diferenciar una vértebra de estas con una lumbar? Desde el punto de vista lateral, las vértebras lumbares en realidad a nivel del cuerpo vertebral no tienen detalles anatómicos relevantes, pero recordemos que las vértebras torácicas a nivel de la cara lateral presentaban unas fositas que se denominaban las fositas costales. En el caso de las últimas vértebras torácicas, estas fositas costales no son superior e inferior, sino que solo se observa una fosa costal completa a nivel de la cara lateral de estas vértebras. Esta fosa costal no la observaremos en las vértebras lumbares. Otra diferencia es que desde este punto de vista, desde este aspecto, en realidad nosotros no observaremos los procesos costales o procesos costiformes que habíamos mencionado
en las vértebras lumbares, sino que encontramos los procesos transversos. Sin embargo, estos procesos transversos sí que presentan los procesos adicionales que nosotros habíamos mencionado en las vértebras lumbares. Es decir, que en las vértebras torácicas inferiores nosotros vamos a presentar este proceso que se encuentra en la parte superior, que se denominará el proceso mamilar, mientras que en la parte inferior encontraremos el proceso accesorio. Recordemos que en lo que corresponde a la vértebra T10 no tendrá esta una fosa costal completa, sino solo una fosita costal superior, no presentará inferior. ¿Por qué? Porque T11 tiene la fosita costal completa, al igual que T12. Otra gran diferencia que nosotros podemos caracterizar en una vértebra torácica inferior respecto a una vértebra lumbar es la ubicación de las superficies articulares. Estas superficies articulares se ubicarán en las vértebras torácicas en un plano frontal, como nosotros lo observamos aquí, ¿no? Miren que aquí la dirección de la superficie articular se ubica en el plano frontal. Mientras que si nosotros volvemos a una vértebra lumbar, observaremos que las superficies articulares de las vértebras lumbares se ubicarán en el plano sagital. Entonces esta será en realidad otra diferencia que nos permite reconocer si estamos observando una vértebra lumbar o una vértebra torácica. Entonces vamos a recapitular los detalles anatómicos de una vértebra torácica inferior. En la parte anterior tendremos el cuerpo vertebral, tendremos hacia posterior un arco vertebral, partiendo de la porción inicial denominada pedículo, y acá lo que corresponde a la lámina del arco vertebral. Desde el aspecto superior podremos observar los procesos articulares y las carillas articulares superiores. Hacia lateral observaremos los procesos transversos, de los cuales emergerán los procesos mamilares superiores y los procesos accesorios que son inferiores, que los observamos levemente desde este punto de vista. Y finalmente, a nivel de la parte posterior, el proceso espinoso de una morfología en realidad muy similar a las vértebras lumbares. Vuelvo y repito, en lo que corresponde al agujero vertebral, pues aún presentará una morfología predominantemente circunferencial, característica también de las vértebras torácicas. En el aspecto lateral, habíamos mencionado que lo que es T11 y T12 presentaban una fosa costal completa, donde articulaba la cabeza de la 11ª y 12ª costillas. Observaremos también este nivel, pues en la parte superior los procesos articulares superiores, en la parte inferior los procesos articulares inferiores. Aquí apreciaremos la carilla articular inferior. Si nos dirigimos hacia posterior, pues observaremos los procesos transversos y observaremos, vuelvo y repito, en la parte superior el proceso mamilar y en la parte inferior el proceso accesorio. Y finalmente, terminando, nuevamente desde este punto de vista también apreciaremos lo que corresponde al proceso espinoso, con una morfología muy similar a las vértebras lumbares. También apreciaremos las incisuras vertebrales superior e inferior respectivamente. Y desde el punto de vista inferior observaremos la cara inferior del cuerpo vertebral, el arco vertebral partiendo desde esta porción que serían los pedículos vertebrales. Observaremos los procesos transversos
podremos apreciar con mayor detalle lo que corresponde al proceso accesorio, que tenía una ubicación inferior. También podremos apreciar, pues no con tanto detalle, pero alcanzaremos a diferenciar lo que corresponde a los procesos mamilares y finalmente los procesos articulares inferiores y el proceso espinoso. De esta manera, entonces, ya hemos culminado el estudio de lo que son las vértebras cervicales, las torácicas y las lumbares. Finalmente, entonces, solo nos queda un hueso que se denomina el hueso sacro, compuesto por la fusión de las vértebras sacras. ¿Qué podemos decir entonces respecto al hueso sacro? El hueso sacro, pues, es un hueso de una morfología piramidal, ¿ya? Con una base dirigida hacia arriba y un ápice dirigido hacia abajo, que va a presentar una cara anterior, también denominada cara pelviana, y una cara posterior, denominada cara dorsal. Va a presentar también dos bordes laterales, ¿ya? Y vamos a estudiarlo dependiendo de las diferentes proyecciones. Empezando desde el punto de vista anterior, nosotros tenemos a nivel de la línea media una serie de líneas que son el producto de la fusión de los cuerpos de las 5 vértebras sacras y se denominarán las líneas transversas. A los lados de cada una de estas líneas transversas encontraremos unos agujeros. Estos agujeros en esta cara, que es la cara pelviana, se denominarán los agujeros sacros pelvianos. Y si continuamos pues más hacia el lateral, ya nos encontraremos con los bordes laterales del sacro. Si nos vamos a la cara dorsal o posterior del sacro, nosotros encontraremos que desde la parte superior emergerán unos dos procesos que se dirigen hacia superior, denominados los procesos articulares superiores del sacro, que articularán con los procesos articulares inferiores de la vértebra L5. Además, partiendo de la línea media encontraremos tres crestas que se pueden apreciar en la cara dorsal de este hueso. La que se encuentra en la línea media se denomina la cresta sacra mediana y es el producto de la fusión de los procesos espinosos de las vértebras sacras. Si continuamos hacia el lateral encontraremos una cresta que no es tan pronunciada, ¿ya? Y que se encuentra medial a estos agujeros, que se denominará la cresta sacra intermedia y es el producto de la fusión de los procesos articulares de las vértebras sacras. Lateral a esto encontraremos ya estos agujeros que a este nivel, en esta cara dorsal, se denominarán los agujeros sacros dorsales, y lateral a estos agujeros sacros dorsales encontraremos otra cresta que se denominará la cresta sacra lateral, y esta cresta sacra lateral será el producto de la fusión de los procesos transversos de las vértebras sacras. Continuando hacia lateral, encontraremos en la porción superior de este hueso una tuberosidad que denominaremos la tuberosidad sacra. Y finalmente, ya en la porción más lateral de esta cara, nosotros alcanzaremos a diferenciar una superficie articular que se denomina la cara auricular del sacro. Esta cara auricular del sacro articulará con el hueso coxal para formar la pelvis. Finalmente, en la parte inferior, dirigiéndose hacia el ápice, en la cara dorsal, encontraremos estas pequeñas salientes óseas que se denominarán los cuernos
del sacro o cuernos sacros, que articularán con los cuernos del coxis y harán parte de lo que corresponderá a la articulación sacro-coxígea. Entre estos dos cuernos también se delimita un espacio que conecta directamente con este canal que observamos aquí atravesando la guía, que se denomina el canal sacro. Este espacio se denomina a este nivel el hiato sacro. Y finalmente, desde un aspecto superior, desde un punto de vista superior, nosotros observaremos lo que corresponde a la base del sacro, ¿ya? En esta base del sacro, nosotros a nivel del borde anterior de esta base, podremos diferenciar una estructura que se denomina el promontorio sacro. El promontorio sacro es, digamos que, un pequeño ángulo que se va a formar a nivel del borde superior de la base del sacro y que sobresale hacia la cavidad pélvica. Dirigiéndonos hacia posterior, partiendo de esto que sería la base, nosotros encontramos nuevamente este canal, que es la continuación del canal vertebral, ¿ya? Y esta continuación del canal vertebral en este hueso se denomina, como ya lo mencionamos hace un rato, el canal sacro. Y en lo que corresponde a la porción más posterior encontraríamos también este nivel, lo que corresponde a los procesos articulares superiores de este hueso, que también ya los habíamos mencionado. En el interior del canal sacro nosotros encontraremos hacia los lados un agujero que conectará directamente tanto con el agujero sacropelviano como con el agujero sacrodorsal. Este agujero que conecta con los agujeros sacropelviano y dorsal, algunos autores lo han denominado también como el agujero intervertebral del sacro. En realidad, este agujero intervertebral sacro lo apreciaríamos con mayor detalle si nosotros realizáramos un corte a nivel de la línea media en el plano sagital. De esta manera entonces nosotros ya hemos descrito todos los detalles anatómicos de este hueso que ya hace parte de la porción inferior de la columna vertebral y que pues se va a continuar en un pequeño hueso que es el hueso coxis. Estos serían entonces todos los huesos que nosotros podemos identificar en la columna vertebral. Esto sería todo por ahora. Gracias por su atención y nos veremos en una próxima oportunidad.